Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a empezar el curso de vectorial. Espero que hayan leído el documento, se los envié al grupo y algunos de ustedes por chat. Bueno, como les había dicho, las clases se van a grabar para que ustedes puedan consultarlas si es de su interés en el canal. Sí, doctor, gracias. Vamos a empezar con la unidad número 1. ¿Esa es mi mochila? Voy a llegar. Entonces, en vectores en el espacio, bueno, en el curso de vectorial vamos a trabajar una extensión del cálculo diferencial e integral en 3 dimensiones. Vamos a aplicar la derivada, la integral, a funciones, pero cuyos argumentos ya no son simples números X, son vectores. Los vectores, como ya han llevado sus cursos de física seguramente, son bastante útiles, ya que no todas las cantidades que nosotros trabajamos se pueden describir con una simple magnitud y unidad de medida. Entonces, muchas cantidades en geometría y física, como ejemplo, el área, el volumen, la temperatura, la masa y el tiempo, se pueden caracterizar por medio de un solo número. Un número real que puede ser positivo en algunos de ellos, puede ser negativo, por ejemplo, la temperatura puede ser negativa. Tú la puedes caracterizar dando un número y una unidad de medida apropiada. Estas cantidades se llaman escalares. Otras cantidades, como la fuerza, la velocidad, la aceleración, estas van a tener cierta magnitud y dirección y no pueden caracterizarse completamente por medio de un solo número real, como en el caso de los escalares. Para representar estas cantidades se usa un segmento de recta dirigido, es decir, una flechita. Voy a poner aquí una imagen. Esta es una flechita. Entonces, vamos a trabajar vectores. Este es un vector. Geométricamente es una flecha. Bien. El segmento de recta va a tener un punto inicial y un punto final. Y bueno, entonces tú unes esos puntos inicial-final con una sola línea recta, porque hay líneas curvas. Entonces, a ese segmento de recta dirigido le llamamos vector, cuyo punto inicial es P y punto final es el punto Q. La longitud del vector se llama magnitud o bien norma. Vamos a trabajar indistintamente estos términos para referirnos a la longitud. ¿Y cómo se denota la norma de esta cosa? La norma es lo que mide. ¿Cuánto mide esto? Bien, entonces, esa norma o magnitud quiere decir longitud del vector. La vamos a representar como el nombre del vector, en este caso es PQ, los vectores, para diferenciarlos de las cantidades escalares, utilizamos una notación especial. En este caso, como el vector inicia en P y termina en Q, se llama vector PQ, ¿bien? Y le ponemos una flecha encima. La flecha indica que es de carácter vectorial y por lo tanto tiene magnitud, dirección, sentido, ¿vale? Y la norma, bueno, este es el vector. La norma de ese vector la vamos a representar como el vector, es su nombre, encerrado entre dos barras.
una doble barra. Bien, esto se refiere a norma. Y norma geométricamente es la longitud de esta cosa. Bueno, pues hasta ahí vamos, es algo muy fácil de entender. Los vectores o bien las flechitas las podemos dibujar en una dimensión, en 2 o en 3 dimensiones. No podemos dibujar vectores en 4 dimensiones o superiores, ya que no podemos, no los podemos visualizar ahí. Es imposible representarlos todavía. Bien, entonces, ¿cómo se ve un vector en una dimensión? En una dimensión, la dimensión, en este caso, puede ser el eje X. Un vector es aquel que va de un punto inicial a un punto final. Bien, es una flecha. En este caso solamente tiene dos posibles direcciones estos vectores. Pueden apuntar a la derecha o bien pueden apuntar a la izquierda. No hay más. No pueden apuntar hacia arriba, hacia abajo, ya que estamos en una sola dimensión. ¿Qué pasa en dos dimensiones? En dos dimensiones, los vectores se visualizan en el plano cartesiano XY. Aquí puede apuntar así a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba o en cualquier otra dirección arbitraria. Bien, pero no va a tener profundidad. Es decir, no se va a salir del plano XY, no puede adentrarse ni salirse de este. Simplemente está en esa hoja XY. Pero no es la única posibilidad. Podemos tener vectores hasta en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, aquí sería el espacio, X, Y, Z. Aquí los ejes van a tener, es el plano XY, pero le agregas un tercer eje, el eje de profundidad, o de altura, como lo quieras ver. Entonces aquí los vectores tienen mucho más libertad. Además de la que tienen en 2 dimensiones, se pueden adentrar o salir de esa hoja XY. Ya pueden escalar en el eje Z. Bien, entonces los vectores en 3 dimensiones son flechas, simplemente. Ahora, los vectores no necesariamente deben partir del origen, el origen 0, 0. Pueden iniciar en cualquier punto del espacio o del plano, dependiendo en qué espacio tú estés trabajando, 1, 2 o 3 dimensiones. Aquí estamos en 3D. Y puede apuntar en cualquier dirección, la que sea. Bien, entonces, cualquier vector va a tener un punto inicial y un punto final. ¿Vale? Los vectores, entonces, geométricamente son flechitas. Son cosas así, muy sencillas de trabajar geométricamente. Analíticamente también lo son. Regresando a las cantidades escalares, nosotros sabemos, por ejemplo, sumar áreas, volúmenes, tiempos, temperaturas. Podemos multiplicar números, dividirlos, tomarles cierta raíz, una función trigonométrica, entre otras operaciones. ¿Qué pasa con los vectores? En los vectores no se pueden aplicar todas esas operaciones, salvo las más básicas, que son suma y resta. Esas sin problema. Pero ahora no, para aplicar suma o resta de vectores, todos estos deben tener la misma dimensión, es decir, vivir en el mismo espacio. No puedes sumar tú un vector de una dimensión con uno de 3 dimensiones, o restar uno de 2D con uno de 1D, o cualquier otra combinación. Para que tengan sentido esas operaciones, los vectores deben pertenecer al mismo espacio euclideo. Bien, una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, geométricamente. Pero analíticamente puedes trabajar dimensiones superiores, 4D, 5D, ND, bien, lo que sea. Entonces, sumar y restar es posible siempre y cuando los vectores tengan la misma dimensión. Multiplicarlos también se puede hacer. De hecho, los vectores tienen 2 tipos de producto. Uno llamado producto punto o escalar y otro llamado producto cruz o vectorial. Los veremos en su momento.
¿bien? Y también se pueden, dependiendo si tú eliges punto o cruz, el resultado es una nueva cantidad que puede ser escalar o vectorial. Lo vamos a ver en su momento. Bueno, resulta que los vectores pueden, son equivalentes a otros. Es decir, que tú puedes tener vectores como en esta imagen, que todos ellos apuntan en la misma dirección. Sin embargo, estos vectores no son el mismo. A lo mejor el que está hasta arriba le puedes llamar vector A, el que le sigue vector B, C, D, E, F. Todos ellos tienen la misma inclinación, también tienen la misma norma o magnitud y apuntan en la misma dirección. Se dice que son vectores equivalentes. Bien, a lo mejor en esta figura podemos dibujar nuestro origen aquí, donde inicia la imagen, ¿verdad? X, Y. Entonces, ¿cuál de estos vectores me va a representar o cuál es el más apropiado para representarlo como uno solo? ¿Será este que parte en esta dirección? ¿O será este otro? ¿O este de otro? ¿O este? ¿Cuál será? No son los únicos. Tú puedes tener estos mismos vectores en otro cuadrante del plano cartesiano. Los puedes tener a lo mejor por aquí abajo, siempre y cuando tengan la misma norma. Bien, al igual que la misma pendiente o inclinación. Resulta que el conjunto, vamos a representar a todos estos vectores equivalentes como uno solo. Lo más conveniente es que este vector, que va a representar a todos ellos, parta del origen, por simplicidad. Es decir, que voy a dibujar un vector que parta del 0, 0, en la misma dirección que todos los demás, con la misma norma. Bien, un vector así. Este de aquí parte de mi origen. ¿Por qué debe ser más conveniente este? Pues porque su punto inicial, las coordenadas de su punto inicial es el origen no. Dependiendo de en qué dimensión estés trabajando, si estás en una dimensión, el origen puede, en una dimensión simplemente tiene una componente 0. Si estás en 2 dimensiones, debe tener 2 componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y se acaba. Si estás en 3 dimensiones, sería en X, en Y y en Z. Bien. Si estás en 4 dimensiones, pues le agregas tantas componentes como dimensiones tenga el espacio. ¿Vale? Entonces, simplemente lo voy a denotar como O de origen. Aquí estamos hablando de vectores equivalentes. Vectores equivalentes porque apuntan en la misma dirección y tienen la misma longitud o bien magnitud. ¿Ves? Los vectores equivalentes se van a representar por un único vector que parta del origen hasta donde llegue. En este caso, hasta terminar su magnitud. Bueno, ¿cómo puedo yo, dado el punto final y el punto inicial del vector, cómo puedo representarlo matemáticamente? Geométricamente ya sé que es una flecha. Aquí, dependiendo de cuántas dimensiones tenga, la flecha va a tener profundidad o no. Entonces, matemáticamente es lo siguiente. Imaginamos que aquí está nuestro origen. No importa cuántas dimensiones sean, ¿vale? Es el origen. Un vector que parta, que tenga esta dirección, ¿sale? Este es el vector A. Como es un vector, se le debe poner una flechita encima a esa letra. Este vector tiene un punto inicial y un punto final. El punto inicial le voy a llamar,
No, simplemente le llamo punto inicial. El punto inicial tiene coordenadas con respecto a mi origen. Pueden tener una entrada, 2, 3, 4, n, las que sean. Y el punto final también va a tener las mismas componentes, el número de componentes, pero son diferentes coordenadas. Bien, entonces aquí el vector A, si tú conoces los extremos de la flecha, el vector A es igual a la diferencia del punto final en ese orden menos el punto inicial. ¿Vale? Esta va a ser la fórmula que vamos a emplear para calcular el vector A dados sus extremos geométricamente. Un ejemplo simple. Bueno, en los libros, ¿cómo vas a encontrar escritos los vectores? Los vectores los puedes encontrar como lo estamos escribiendo aquí, con letras y encima una flechita. Hay otros libros que utilizan una notación en negritas, es decir, no le ponen la flecha, pero la letra está en negritas. Y hay otros que son hasta redundantes, para que entiendas que es un vector. Lo ponen tanto en negritas y le ponen una flecha encima. ¿Sale? En los diferentes libros que estamos trabajando, que es el Stuart, el Stuart trabaja la notación en negritas, Larson también la notación en negritas, y me parece que el Scully trabaja la notación también de negritas. Yo voy a trabajar la notación de flechita, ¿sí? Porque ¿cómo dibujo una negrita aquí? Pues no me lo imagino. ¿Sí? Para que lo entiendan, el ejercicio de Larson, las letras que están en negritas son vectores, ¿vale? El ejercicio dice, CAV, el vector representado por el segmento dirigido que va de 0, 0 a 3,2. Y sea U, el vector representado por el segmento dirigido que va de 1, 2 a 4, 4. Mostrar que V y U son equivalentes. ¿Cómo se muestra eso? Bueno, que son equivalentes significa que tienen la misma inclinación, que apuntan en el mismo sentido. Misma magnitud. ¿Verdad? Eso es la definición de vector equivalente. Aquí está. Entonces, vamos a primero visualizarlos en el plano. Observen que estos puntos que aparecen en todos lados tienen dos componentes. Por lo tanto, estamos en un espacio de 2 dimensiones. El plano XY. Le ponemos, no está a escala, eso no importa. Aquí es XY. El 0, 0, vamos a localizar el vector V. Aquí dice el Larson que el vector V inicia en 0, 0 y termina en 3,2. ¿Dónde están esos puntos? 0, 0 es el origen. El 3,2 es 1, 2, 3, 1, 2. Ahí está. Bien. Aquí están los extremos del primer vector. Los voy a unir en este sentido, ¿verdad? Este es el vector V. Este tiene coordenadas 3, 2. Y aquí obviamente es el 0, 0. Bien. ¿Dónde está el vector U? El vector U, el ejercicio dice que va de 1, 2 a 4, 4. Localicemos esos puntos. Necesito otro. 3, 4. Aquí está el 4, 4. Y el 1, 2 está por aquí. Bien. Lo voy a escribir en azul. El vector U. Ahí está. Ahí están los vectores. ¿Vamos bien o ya te perdiste? Vamos bien, doctor. Bien. Bueno, solamente estamos graficando. Debemos demostrar que estos vectores, que estas flechitas son equivalentes. Es decir, equivalente se refiere a que si tú, geométricamente, si tú pones una flecha encima de la otra,
es la misma, ¿bien? No se va a desalinear. Tienen la misma pendiente, la misma inclinación y miden lo mismo. Eso es geométricamente. Pero aquí no lo podemos hacer geométricamente. Hay que demostrarlo analíticamente, con fórmulas. Para empezar, necesito determinar las componentes de estos vectores. ¿Cómo calculo estas componentes? Tengo una fórmula, esta de aquí. Bien, si tú conoces los extremos del vector, inicial-final, entonces este viene dado como la diferencia de esas coordenadas. Bien, entonces, calculemos cada uno de estos vectores. ¿Quiénes son el vector U? El vector U es su punto final menos su punto inicial. ¿Cuál es el punto final de U? 4, 4. 4, 4, ¿verdad? 4, 4. Y le debo quitar el punto inicial, el cual es 1, 2. 1, 2. 1,2. Bien. ¿Cómo se restan estas cosas? Es muy fácil. Restar coordenadas es como restar vectores, es componente a componente. La componente X con la componente X, y ese resultado va en la nueva componente X de aquí. ¿Bien? Observa que los dos tienen dos componentes. Por lo tanto, el resultado también debe tener dos componentes. No puedes restar puntos que tengan uno o tres componentes y otro 4 o 2 componentes. Deben tener el mismo número. ¿Bien? Entonces, sabes restar, hazlo. 4 menos 1 pues te da 3. ¿Bien? Ahora, componente Y. Componente Y. Componente Y. Va aquí. Y si tú sabes restar, te da 3,2. ¿Qué significa esto? Este 3,2 son las componentes del vector, así se le llaman. No son sus coordenadas, no. Las coordenadas de sus extremos son estas, 1, 2 y 4, 4. 3,2 son las componentes, ¿vale? Que quede bien claro. Componentes del vector no es lo mismo, o bien es diferente a las coordenadas. ¿Vale? No es lo mismo. Hablamos de coordenadas cuando representamos un punto en el plano o en el espacio, pero un vector no es un punto, es una flecha. ¿Bien? Y esa flecha tiene componente X, 3, componente Y, 2. Vale, ahí está el primero. Vamos con el V. Punto inicial y su punto final es el 3, 2, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo. V sería punto final 3,2 menos punto inicial 0, 0. Esto es muy fácil, ¿verdad? Como es 0, 0, lo puedo ejecutar y te queda simplemente 3,2. Y este 3,2 son las componentes del vector V. ¿Qué puedes observar? Se escucha. Quien está hablando no se escucha. Son iguales a Que las tienen la misma magnitud las flechas. No magnitud, componentes. ¿Bien? Recuerden que magnitud se Solo refiere a la tienen un componente. longitud. El componente. Tienen las mismas componentes. Como tienen las mismas componentes, significa que estos vectores son equivalentes. No son los mismos. ¿Por qué no son los mismos? Pues porque uno inicia en 0, 0 y termina en 3, 2, y el otro inicia en 1, 2, terminando en 4, 4. No son idénticos, son equivalentes. Por lo tanto, trabajar con el vector U es equivalente a trabajar con el vector V. Pero es más fácil trabajar V, ya que este parte del origen. ¿Sale? Entonces, ya terminamos. Aquí U y V, voy a ponerlo aquí en texto. Los vectores U y V tienen las
mismas componentes. Por lo tanto, son equivalentes. ¿Tienes dudas? No. ¿No? Vale. No. Vamos a empezar, ¿verdad? Por eso no hay dudas. De hecho, se puede calcular es decir, la inclinación de estos vectores. Lo puedes ver como geometría analítica. Olvídate del vectorial. Es una recta. ¿Cuál es la pendiente de la recta que une el punto 0,0 con el 3,2? Eso es equivalente a calcular la pendiente del vector V. Y lo mismo para el vector U. Hay fórmulas para eso, pero bueno, no es importante. Entonces, el segmento de recta dirigido, cuyo punto inicial es el origen, a menudo se considera el representante más adecuado de un conjunto de vectores equivalentes. A este vector se le llama estándar. Disculpe, doctor. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en el caso de U y V, la pendiente no sería la norma, No. ¿no? La pendiente se refiere a la inclinación. Geométricamente, la pendiente es esto. Este forma un ángulo θ. La pendiente M, o bueno, lo voy a llamar simplemente pendiente, es igual a la tangente de ese ángulo, ¿vale? Esto es geométricamente. Y la norma es lo que mide. No es lo mismo. Gracias. Cuidado. Vale. Entonces, ahí vamos. Déjenme buscar otro ejercicio. ¿Cómo se calcula la longitud o la norma de un vector? Vamos a ello. La longitud de un vector en términos de las coordenadas de los puntos, inicial y final. Dibujemos otra vez ese esquema. Tenemos aquí el origen. Tenemos un punto inicial arbitrario. A ese punto inicial le voy a llamar P. Y un punto final que se llame Q. Bien. 1 con una flecha en ese sentido. P y Q. A este vector le puedo llamar como quiera. Le puedo llamar vector A, le puedo llamar vector X, lo que sea. Cuando tú conoces los extremos del vector y tienen nombre, en este caso P y Q, a menudo, en lugar de inventarte nombres, simplemente utilizas estas letras en ese orden. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Bien, entonces a este vector es lo mismo que el vector PQ. ¿Vale? Así, muy fácil. O le puedes llamar vector A, como tú quieras. ¿Vale? A veces es útil esta notación, la de PQ, en términos, cuando quieres hacer algunos ejercicios geométricos, conviene más utilizar esta notación que esta otra. Esta otra es más para cálculos, ¿vale? Pero cuando utilizas geometría, conviene utilizar la notación de los extremos. Bueno, vamos a imaginar que el punto P, que este vector vive en 3 dimensiones, por lo tanto, debe tener 3 componentes. El punto P, las coordenadas de este punto inicial, las vamos a representar como lo siguiente. Le voy a llamar, su coordenada X se va a llamar XP, la coordenada Y es YP, y la coordenada Z, ZP. Bien. Lo mismo para Q. Como vive en el mismo espacio, debe tener 3 coordenadas. XQ, YQ y ZQ. ¿Bien? Ok. Entonces, me interesa calcular la norma de este vector, o la longitud. La longitud se representa así, en doble barra. La norma de este vector es igual a... Es muy fácil. Lo que vamos a hacer es...
Es una especie de teorema de Pitágoras extendido en 3 dimensiones. Ahorita les pongo la fórmula y después les explico geométricamente por qué debe ser así. Bien, entonces, hagan un acto de fe si lo quieren ver así. Vamos a restar las componentes X de los puntos inicial y final, después las componentes y luego las componentes Z. Y cada diferencia la voy a elevar al cuadrado. Hecho eso, voy a sumarlo. Bien, es decir, voy a hacer lo siguiente. XQ menos XP, resto las coordenadas X, la elevo al cuadrado, le sumo lo mismo, pero en la coordenada Y, elevada al cuadrado, y le sumo lo mismo, pero en la coordenada Z. ZQ menos ZP al cuadrado. Y a todo esto, una raíz cuadrada. Bien. Esta fórmula va a darte la longitud del vector. Te digo, el teorema de Pitágoras extendido en 3 dimensiones. Norma del vector. Entonces, si tu vector no vive en 3 dimensiones, sino en 2, entonces la coordenada Z vale 0. Y como es 0, este último término cuadrático no aparece. Lo puedes ejecutar. Bien, te quedas con los dos primeros. Si resulta que este vector vive en el espacio o en el plano YZ, su coordenada X de los puntos P y Q, ambos son 0. Y por lo tanto puedes eliminar este factor de X. Bien, y así si vive en el plano XZ. En el caso que el vector no viva en 3 dimensiones, sino en más, en 5D, por ejemplo, vas a agregar tantos términos cuadráticos como componentes tenga el vector. X, Y, Z, W, T, como le quieras llamar a estas últimas componentes. ¿Bien? Entonces, esta fórmula se puede extender a n dimensiones. Aquí lo estoy poniendo para 3 nada más. Vamos a utilizar esta formulita para calcular la norma de estos vectores U y V del ejercicio anterior. Bien. Aquí ya tenemos, te puedes complicar tanto como tú quieras. Esta fórmula es en términos de las coordenadas de los extremos, P y Q. Bien. ¿Cuáles son? Son los que me dice aquí el ejercicio, 0, 0, 3, 2 para V, y para U es 1, 2, 4, 4. Cuando tú ya conoces las componentes del vector, es mucho más fácil utilizar esta fórmula. Vamos a aplicar la siguiente. Si el vector, vamos a llamarle A arbitrario, tiene las siguientes componentes, A1, A2, A3, es decir, tiene 3 componentes X, Y, Z, entonces la norma de este vector va a ser igual a, voy a tomar cada componente, A1, A2 y A3, la elevo al cuadrado, como se hizo aquí arriba, y voy a sumar esos cuadrados. Bien, quedaría raíz de A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado. Esta fórmula es mucho más simple que la de arriba y es equivalente. O sea, utilizar una o la otra es lo mismo. ¿Cuál me conviene? Pues depende de qué información tengas. Si tú tienes los extremos, utiliza la primera. Si tienes las componentes, utiliza la segunda. ¿Vale? No te complicas tanto como quieres. Entonces, regresando al ejercicio de acá, aquí yo conozco ambas. Conozco tanto los extremos como las componentes. ¿Qué fórmula es más fácil de utilizar? ¿O cuál se ve más sencilla? Pues la de abajo, ¿verdad? Esta de aquí es mucho más corta. Solamente hay que sustituir 3 términos. Aquí hay que sustituir 6. Las 2X, las 2Y y las 2Z. ¿Bien? Entonces, sustituyo. Voy a hacerlo para el vector V. Perdón, U. Bueno, el V es el mismo, ¿verdad? 3,2. Entonces, es lo mismo.
Pongo aquí, para el vector u igual a 3,2, se tiene que la norma de este vector es igual. Sustituyo raíz cuadrada, la primer componente es 3 y esta va elevada al cuadrado. Bien, sumada con su segunda componente que es 2 y también elevada al cuadrado. Todo esto raíz, cuentitas. El primero es 9, el segundo es 4, la suma es 13 y raíz de 13 es raíz de 13. Bien, raíz de 13 no es una cantidad exacta, entonces la puedes dejar así. A menos que se te pida aproximar, ¿sale? En matemáticas no se aproxima, en física sí, pero aquí no. Entonces lo dejamos así, unidades. Es decir, que si tú tomas tu flexómetro, lo que utilizas para medir, este vector te va a dar raíz de 13 unidades. Raíz de 13 es menor a 4. Es como 3 punto algo. Bien. Entonces, es lo que mide. Y lo haces para V, el vector V. El vector V tiene las mismas componentes que U, ¿verdad? Por lo tanto, te va a dar lo mismo. Raíz de 13 unidades. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Vale. No. Bien. Me queda 2 minutos, ya no me alcanza para ver otro ejercicio. Necesito a alguien que grabe la segunda videollamada, alguien que tenga computadora. ¿Quién se ofrece? ¿Quién? Yo, doctor. Bien, Colina, entonces voy a Sánchez. hacer permiso. ¿Sánchez? Sí, Ah, ok. Bueno, entonces voy a generar la segunda videollamada, no se vayan. claro.